Al estudiar este tema, me vino mucho a la mente la vida de Abraham. Abraham, si ustedes se acuerdan, fue sacado de su entorno. Dios lo sacó de ahí, de un lugar que era completamente pagano. Lo sacó de Ur, de los caldeos, dice la palabra. Y lo sacó precisamente para prepararlo, para preparar la semilla de su pueblo, ¿sí? Entonces, el entorno donde siempre estamos es algo que va a influir siempre en nosotros. El entorno en el que vivimos, por lo regular, digo nosotros, en mi caso, por ejemplo, fue el entorno de pobreza, ¿sí? Si yo me hubiera quedado así en ese entorno, tal vez no estaría ahora aquí y tuviera la profesión que hoy tengo. Sin embargo, sí hubo en mí y en las personas que me rodearon ese apoyo para salir adelante, nos dieron esas ganas de salir adelante, ¿sí? De salir de ese entorno. Y todo eso también fue parte de la decisión. Dice que es posible cambiar sin crecer. Podemos irnos de ese entorno a otro lugar y seguir siendo lo mismo, ¿sí? Y no crecemos. Pero sí es imposible que crezcamos sin cambiar. Una vez que nosotros empezamos a crecer en el crecimiento, queremos cambiar, ¿sí? Cuando empezamos a ver otras cosas, queremos ser como las personas que están por arriba de nosotros. Pero para ambos, para poder cambiar ambos, necesito tener una decisión de cambio de actitud. Esa es la clave para cada uno de nosotros, el cambio de actitud. El cambio de actitud frente al problema o desafío nos va a abrir muchas puertas y oportunidades de crecimiento. Y el hecho de la vida que no puedo cambiar, con ese cambio de actitud, pues podemos vivir con él y ponemos nuestro empeño, ¿sí? Decía el autor, y me daba risa porque creo que, no sé, yo me identifico mucho con él, dice que se quedaba viendo al espejo y decía, caray, no estoy guapo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, pues, si me arriba a lo mejor paso. Y como todo eso tiene que ver con decisiones, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? El autor marca seis tipos de decisiones, ¿sí? Para podemos nosotros prosperar y crecer. La primera es evaluar nuestro entorno actual, ¿sí? ¿Cómo es nuestro entorno actual? Comencemos evaluando dónde nos encontramos ahora y por qué queremos cambiar, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? Superarnos. Obviamente creo que todo el mundo quiere superarse, no quedarse estancado, ¿no? Eso nos lleva siempre a tratar de estudiar, a aprender más, ¿sí? A tratar de ir más hacia arriba, ¿sí? La segunda decisión es cambie su entorno y a sí mismo, ¿sí? Si queremos cambiar nuestro entorno, tenemos que tener presente que también tenemos que cambiar nosotros. Como decíamos, puede haber cambios sin crecimiento. Pero tenemos que empezar a pensar que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, hasta nuestra forma de vestir, muchas cosas tenemos que cambiar, ¿sí? Si cambiamos nuestro entorno y nosotros al mismo tiempo, el crecimiento va a ser mucho más fácil. Estábamos hablando del DNI acerca de cómo se desarrolla naturalmente uno, ¿no? Si nosotros sembramos una planta en un terreno árido, pues es muy difícil de verdad que crezca. Tenemos que buscar un terreno adecuado. En nuestro caso, el terreno es ese crecimiento que queremos. Ese es nuestro terreno donde vamos a sembrar, ¿sí? El aire, tipo de aire apropiado para respirar, lo que me da vida es el propósito. Es el propósito que nos ponemos todos para salir adelante. ¿Sí? La tercera, cambie con quien pasa su tiempo. Dice que no podemos emprender un viaje de crecimiento solos. No, si queremos alcanzar nuestro máximo potencial. Solos nunca lo vamos a poder desarrollar. Por eso dice la palabra de Dios, más vale que es dos que uno solo, ¿verdad? Porque si uno se cae, el otro lo levanta. ¿Sí? El factor más importante en el entorno de cualquier persona siempre va a ser la gente. ¿Sí? Decía ahí el autor, por ejemplo, que hay no recuerdo el nombre de la autora que dice ahí, pero que las personas que nos rodean siempre las podemos dividir en 3 tercios. Un tercio de esas personas dice que son las que nos van a consumir energía y no nos van a ayudar en nada. Otro tercio son los que nos ayudan, pero en cuanto vienen las dificultades, se hacen a un lado. Y el otro tercio, que está arriba,
es el que va a estar con nosotros. El que en las situaciones difíciles nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros. Siempre dice ahí que el 95% de lo que nosotros somos es reflejo de las personas que nos rodean. Y esa es mi presentación.